¿Eres políticamente correcto? La corrección política es un concepto utilizado para describir un conjunto de normas sociales y lingüísticas que buscan promover la igualdad y el respeto hacia todos los grupos sociales. Es una actitud moralizante que se enfoca en evitar utilizar el lenguaje ofensivo, estereotipos, discriminaciones basadas en características como raza, género, orientación sexual, religión o discapacidades. La corrección política, cuando se lleva al extremo, puede convertirse en una espada de doble filo. Si bien busca promover la igualdad y el respeto, a veces limita la libertad de expresión y fomenta la imposición de ideas, generando divisiones sociales y dificultando el debate abierto y honesto. Por favor, señor, ¿puede tomar mi asiento? ¡Te atrapé! ¿Qué? ¿No estás discriminando por edad a Marvin al darle tu asiento? Ser viejo implica que tiene más experiencia estando parado que el resto de nosotros. Tengo placas de acero en las piernas. ¿Ves? Tiene piernas de acero. No creo que se refiera a eso. Ay, ¿qué te da a ti el derecho de decidir? ¿Tiene la tolerancia se basa en ser filántropos? ¿Qué? Estaba pensando en perros salchichas, pero sí, ¿no? La tolerancia en internet en estos días se basa en destruir a las personas en una discusión. ¿Alguna vez has probado el pan multigrano? Es mucho mejor para ti. No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas. Carmen, revisa tus privilegios. Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de Los peso. grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque pregunta a tu doctor, él te dirá. Él, ¿por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? He estudiado el arte marcial del guerrero de la justicia social. Discute conmigo si te atreves. Caerás ante la espada de mi superioridad moral. Pero Gumball, explotar esos poderes para ganar una discusión lastimará las causas que realmente necesitan nuestra ayuda. ¿Por qué sigues haciendo esto? Le debo a nuestros compañeros exponer a Carmen como la hipócrita que es y humillarla frente a todos en la escuela. Y verán quién es la mejor persona. ¿Por qué? ¿Por qué es malvado? Ella corrigió su vida. Solo trata de ayudarte a ser una mejor persona. ¿Qué entiendes si es un poco engreída al hacerlo? Pelea mientras te respondo con un argumento válido. Opino que los que se la pasan cancelando todos son una bola de pendejos. En realidad, esta famosa libertad de expresión disfrazada, ¿por qué la digo disfrazada? Porque es, más bien te pregunto tu opinión, que me tiene que dar la razón en mi ideología. En el momento que no me la da, voy a modificar lo que tú dijiste. ¿Cómo funciona la cultura de la cancelación? En estos últimos años, Que ahora incluso con la cultura de la cancelación, no solamente se le pide al artista que sea intachable, sino se le pide al artista que sea intachable en términos que no podía cumplir en su propia época. con el auge de las redes sociales, la cultura de la cancelación se ha vuelto algo de lo más común día con día. La cultura de la cancelación es agresiva, tóxica e inútil. Estoy cansada de la superioridad moral que se puso de moda porque ahora resulta que tenemos que ser perfectos. Es que la corrección política nos va a llevar al silencio. Es que actualmente el cuestionarse, no, la gente piensa que el cuestionarse es, yo estoy muy en contra de la cultura de la cancelación. La gente Creemos firmemente en la importancia de la inclusión y el respeto, pero consideramos que la exageración de la corrección política puede ser contraproducente. Las plataformas digitales han amplificado enormemente estos debates, a menudo dividiendo las opiniones y dificultando el diálogo constructivo. Ahora bien, un concepto relacionado es la cultura de la cancelación. Esta surge como un mecanismo de boicot público hacia personas o grupos que se perciben como ofensivos. Antes, esto afectaba principalmente a figuras públicas. Hoy, cualquier persona puede ser funada o cancelada. Las redes sociales han potenciado este fenómeno, actuando como un juez masivo e inmediato. Pero, ¿qué tan justo es este juicio social? Aunque a veces es necesario alzar la voz contra las injusticias, el exceso de cancelaciones ha generado un ambiente de temor y autocensura. Al día de hoy, la corrección política es tomada como un medio de censura. Muchas veces, en vez de utilizarla como herramienta de inclusión, la gente utiliza estos discursos con pretensión de superioridad o a fin de no ser funados. Entonces es ahí cuando pierde valor como actitud moralizante. Se desvaloriza el fin principal de la corrección política.
Twitter y le cerraron por 10ª vez su cuenta. La gente en redes está funándolo y casi no lo bajan de machito. Están funando a Dara Review en Twitter. Un video acerca de la comida y la gordura sale a la luz. Por esto están funando a Kimberly Loaiza. Estas son todas las veces que Ángela Aguilar ha sido fundada en internet. Un grupito de morros me quieren funar a mí. Se están funando a Dani Flow, lo están cancelando. Bienvenida a tu primer funa, bebé. Nunca me van a odiarte. Docatata es cancelada por burlarse de sus fans. Bueno, pues como ven que están cancelando a la popular actriz de nombre Blake Lively. Están cancelando a Beyoncé por encima de ti. ¿Ya vieron lo que está sucediendo con Selena Gómez? Muchas personas la están cancelando por su última historia de Instagram. ¿Por qué Ellen DeGeneres está cancelada? ¿Por qué quieren cancelar a Peso Pluma en México? ¿Qué opinas de las funas y la cultura de cancelación actualmente en redes sociales? Pues, o sea, es que siento que se ha exacerbado, o sea, como que se ha llevado a un extremo muy peligroso, porque siento que sí es necesario la crítica, porque pues sin crítica al final no puede haber como más construcción, y muchas veces justo logramos crecer en lo académico como personas pues por la crítica, pero hay que saber cómo hacerla, y siento que la cultura de la cancelación pues muchas veces no sirve, a veces sí, o sea, cuando son casos como muy extremos, en los que, no sé, o sea, siento que lo que más pienso es cuando hay pruebas, o sea, y se acusa a alguien como de violación o cosas así, que son temas muy fuertes. Siento que, pues sí deja un mensaje el cancelarlos, pero pues también hay que enfocarse no únicamente en la cancelación, sino en todo el proceso que se debe de llevar para que se haga justicia, ¿no? Entonces, pero sí, no creo que sea útil, o sea, no lo considero algo, pues como que deba de normalizarse tanto, justo porque siento que también ya con cualquier cosa estás en riesgo a una cancelación. Y que puede, o sea, al final pues estás expuesto en internet, estás expuesto en redes sociales, bueno, redes digitales, y pues puedes dañar mucho a una persona, ¿no? Creo que es un tema muy complicado porque, o sea, en realidad cuando se hace una cancelación o cuando se hace en las redes sociales, pues nunca, sí son con propósitos válidos, pero en realidad todo lo que se hace para funar a esa persona, pues no tiene una base y muchas veces nada más va como por lo superficial, o sea, nada más lo funan, pero también es solo por cierto tiempo porque después esa persona regresa a las redes sociales como si no hubiera pasado nada. Entonces creo que la cancelación pues son personas que se ponen en una posición de ser críticos, pero que al mismo tiempo son parte de esa dinámica, entonces no es muy válido. ¿Cuál es el equilibrio ideal entre la libertad de expresión y la protección de los grupos vulnerables? Pues es muy importante la libertad de expresión en cualquier ámbito. Y al final creo que, o sea, no sé si lo estoy relacionando bien como la pregunta, pero pues en relación con los grupos vulnerables siento que el hecho de que estos puedan tener una voz y hacerse escuchar, pues es vital, ¿no? Para su lucha, o sea, con el feminismo, la lucha LGBT, con los grupos racializados, o sea, ese tipo de cosas que pues por muchos años y de manera sistemática se les ha silenciado. El hecho de que puedan tener una voz y alzarla y usarla para las metas que quieren y para su lucha, pues sí es como muy, muy importante. La libertad de expresión y la protección de los grupos vulnerables, pues es que depende desde qué aspecto, porque, o sea, por ejemplo, si lo ves desde, no sé, los derechos humanos, pues la libertad de expresión y la protección de los grupos vulnerables pues siempre está unido, entonces no, yo creo que, o sea, más que un equilibrio siempre están juntas, porque, o sea, para que haya libertad de expresión, pues siempre debe de haber respeto en esa libertad de expresión, y ese respeto siempre está relacionado con la protección que se le da a grupos vulnerables. ¿Cómo podemos distinguir entre la corrección política y la censura? Pues siento que es que el tema de la censura es como muy complejo, porque justo, o sea, como relacionándolo con la cultura de la cancelación, siento que hay muchas veces en las que se lleva un extremo al buscar censurar como opiniones, y sí, opiniones como muy, muy problemáticas, y que, o sea, en ese caso sí es como que es muy importante que, por ejemplo, los creadores de contenido sean conscientes de que tienen una influencia en las personas, y que pues cualquier discurso que den u opinión, pues va a afectar, ¿no? Entonces, pues creo que también depende mucho. O sea, es que siento que es como que todo esto se relaciona con el poner una medida, y depende mucho de qué estén diciendo, cuál sea la postura que están tomando y qué tan peligrosa puede ser, pues porque al final, por ejemplo, si alguien reproduce discursos de odio, pues van a generar un impacto, ¿no? Y o sea, tal vez no todos sus seguidores vayan a responder agresivamente, así como de que, no sé, discursos racistas y vayan a ser como casi que pertenecientes a un Ku Klux Klan o cosas así. Pero puede que haya algunos que sí, ¿no? Que se sientan validados porque alguien con tanta influencia y con una voz tan escuchada diga esas cosas y que digan, bueno, pues lo dice, pues puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí siento que es una línea muy delgada, entre como que nada más tener una opinión y expresarla de cierta forma, y siento que cuando ya se lleva a un extremo como justo esto de discursos de odio, ese tipo de cosas, pues sí debe de ya haber un involucramiento por parte de la justicia o sectores ya más del Estado. Pero es que es complejo, o sea, es que no sé, o sea, no sé qué tanto llevarlo a una censura, o sea, sí, es lo que digo, o sea, no, o sea, sí es un discurso como
problemático y que va a generar una repercusión fuerte, sí siento que debe censurarse. Pero igual siento que muchas veces en el hecho de diferir en opiniones también construimos como pues no sé, nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo de la dialéctica, de que tesis, antítesis y cosas así. Pero pues eso es con cosas más cotidianas, ¿no? O sea, como con nada que realmente ponga en peligro como a otra persona, que afecte directamente a otra persona. Entonces creo que ahí está la línea. Siento que cuando comienza a afectar a un tercero, tu opinión ya debe de comenzar como a criticarse. Y si ya está directamente, o sea, porque puede afectarlo como de que leyó el mensaje de que, ay, pues alguien fue racista conmigo, ¿no? Algo así, o sea, y es feo. Pero cuando, no sé, se lleva un extremo más allá de directamente atentar contra la vida o la integridad de otra persona, pues sí, es incluso más complejo. Y ya ahí sí debe de haber como un regulamiento. Y también es que yo soy muy en pro de que las redes sociales digitales, a pesar de ser un medio muy útil y que nos ayudan a estar interconectados y así, deben de ser reguladas y no están bien reguladas. O sea, siento que cualquier persona tiene acceso a muchas cosas y mucho contenido que no debería. Y está muy normalizado, entonces yo siento que también como que a partir de ahí. Pues la corrección política está más enfocado en la forma en la que una persona debe expresarse, y la censura pues ya es abiertamente que una persona no se puede expresar, pero también hay una línea muy delgada entre si la corrección política está enfocada como a señalar, si está enfocada en ayudar realmente o si está enfocada en nada más juzgar a las personas. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la cultura de la cancelación? Siento que pues, el papel más importante, ¿no? O sea, siento que justo las redes sociales digitales son, pues, no por lo que empezó, o sea, pero porque pues ha habido otros medios de comunicación a lo largo del tiempo, pero sí han tenido un papel importante, o sea, en todo lo que es la cancelación. Y es que más que nada la difusión, porque siento que es más sencillo justo en plataformas como Instagram o TikTok o ex Twitter, que pues es masivo. O sea, si algo se hace viral, va a llegar a esquinas, a rincones del mundo que nunca hubieras imaginado. O sea, entonces sí, o sea, siento que juegan el papel como más importante, ¿no? En este hecho de la difusión. Pues yo diría que el papel más importante, porque antes de las redes sociales una cultura de la cancelación tan evidente no había. Sí se señalaban a las personas, pero no a una magnitud tan grande y con un alcance tan amplio como las redes sociales le han dado. ¿Cómo podemos fomentar un debate público más constructivo y respetuoso? Pues siento que justo desde el estar informados, o sea, sé que es complejo, como que, por ejemplo, en nuestra generación estamos muy acostumbrados a desde, o sea, tal vez no niños, la mayoría, pero creo que muchos desde los 12, 13 años comenzamos a tener teléfonos, comenzamos a tener, a estar presentes en las redes sociales digitales. Evolucionó, siento que muchos empezamos en Facebook y ya de ahí fuimos conociendo Instagram, y pues TikTok, que llegó a nosotros como pues justo en periodo de pandemia. Pero pues estuvieron presentes en etapas muy importantes de nuestras vidas, ¿no? O sea, que al final es cuando más está en desarrollo como tu pensamiento crítico y así. Entonces siento que sí es necesario que se tenga, o sea, se regule, justo como lo mencioné hace rato, y que te informe de cómo usarlas. O sea, porque justo es muy sencillo acceder a contenido violento, a mensajes cargados de odio contra comunidades vulnerables, que está muy normalizado. O sea, simplemente siento que, por ejemplo, no es tan común de que vayas scrollando en TikTok y veas así como que directamente un cadáver, porque pues puede que tengan sus términos de privacidad, no, ¿cómo se dice? Su control como de para que no se vean ese tipo de cosas. Pero pues, no sé, te encuentras con discursos como el que yo me acuerdo de Andrew Tate, que pues son discursos de odio, al final, no son discursos misóginos, o personas que tienen discursos homofóbicos, o racistas, ese tipo de cosas, que, o sea, no son, las palabras son muy importantes, y la manera en la que te expresas es muy importante. Entonces no es directamente como tal vez que estés viendo a alguien siendo asesinado, o algo así, pero estás viendo a alguien que está impulsando un tipo de idea que podría llevar a otra persona a pensar que eso está bien, y que puede dañar a otras personas porque tiene como el permiso de esta persona que lo está diciendo. Entonces sí creo que, o sea, en general, todos los usuarios deberíamos tener como mucho cuidado con qué decimos y qué hacemos, pero creo que también es importante darles un peso y una responsabilidad a aquellos que deciden ser creadores de contenido, porque realmente no es algo que se te obligue, que yo sepa. O sea, pues tienes tu teléfono, quieres subir un TikTok, quieres subir Instagram, un reel o lo que sea, tal vez te viralizas, pues de ahí no, de ahí viene, pero pues no comienzas a tener una influencia. Entonces creo que sí, no es como quitarnos peso a nosotros como los que no somos creadores de contenido y que no estamos tan presentes en estas redes, pero pues sí reconocer que ellos tienen una voz más fuerte, y no porque sea más válida, sino porque es más escuchada, porque está más viralizada. Yo diría que por medio de la educación, porque la base para todo es la educación, y si las personas nada más se enfocan en expresar sus opiniones y pensar realmente lo que estas pueden llegar a ocasionar o todo lo que va a pasar después, es porque no hay una base segura respecto a cómo es que podrían decirlo o cómo lo pueden analizar, que pues eso viene desde la educación. Entonces pues sí, se diría que desde la educación. Es necesario encontrar un equilibrio entre la defensa de los derechos de las minorías
y la garantía de la libertad de expresión. Un exceso de corrección política genera un clima de miedo y hostilidad, pidiendo un diálogo constructivo. Es posible defender nuestras ideas sin recurrir a la descalificación o la agresión. Un debate sano implica escuchar diferentes puntos de vista y buscar puntos en común.